Tercer aniversario. Nuestro corazón está lleno de gratitud a Dios por este proyecto de la lección de escuela sabática que ha traspasado fronteras. Se dice fácil 3 años, pero en realidad encierran una cantidad de esfuerzo, dedicación y horas de preparación. Pero para todos los que conformamos este equipo es un placer proporcionar una herramienta útil para alumnos y maestros que semana a semana se preparan y preparan su vida espiritual, acrecentan su vida espiritual con el repaso de la lección. Regularmente ustedes ven solamente a 3 personas conduciendo el programa, pero somos todo un equipo que trabajamos semana a semana voluntariamente para hacer posible este repaso de la lección. Me gustaría agradecer, pues en primer lugar al pastor Abraham Ramírez, quien es el que siempre está con nosotros, aquí acompañándonos en el panel. Pastor, gracias por ese tercer año de aniversario. ¿Cómo te sientes? Bien, y le damos gracias a nuestro Dios porque durante 3 años Él nos ha bendecido, nos ha guiado, creo, esto ha crecido, pero todo gracias a Dios. Claro que sí. Gracias, pastor, por todo tu esfuerzo, horas de dedicación, de viaje, que el pastor tiene que hacer todas las semanas de estudio. Gracias por estar con nosotros y ser parte importante de este proyecto. En representación de todos nuestros invitados que han pasado por esta silla, el pastor Julio Díaz, ahora le damos una cordial bienvenida, pastor, y te tocó ahora estar con nosotros en esta celebración del tercer año, pastor. Tú representas a muchas personas que han pasado por esta silla. Recordamos con cariño al pastor Isidro López, quien dedicó mucho tiempo también en la preparación y desarrollo de este repaso. Y ahora a todos los invitados, queremos en nombre de todos ellos también agradecerte por estar con nosotros. No, pues muchas gracias, pastor. Es un honor para mí tus palabras que dices, ¿verdad? Y agradezco que me hayan invitado ahora. Y con mucho gusto y con mucho cariño lo hacemos. Y le doy gracias a Dios por estos 3 años, primeros 3 años, que el Señor nos ha dado la oportunidad. Claro que sí. Queremos recordarles que él es ahora nuestro actual director de escuela sabática. Por eso está engalanando este aniversario, pastor. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Queremos agradecer también al productor de este programa y prácticamente en donde Dios colocó la idea de este proyecto, el pastor Enoc Ramírez, y queremos agradecerle por estar siempre al pendiente de este proyecto para que todo funcione bien, pero además para que siga creciendo este proyecto, este estudio, este centro de grabación. Pastor Enoc, muchas gracias. Gracias por a Dios, todo pastor. Lo que has hecho en este repaso. Gracias a Dios, un placer y que la gloria sea para el Señor. Y qué bueno que ojalá sean 3 años de muchos más que vengan por delante. Claro que sí, muchas gracias, pastor. También agradecemos al ingeniero Jaime de la Fuente, nuestro hermano laico, que él dedica mucho tiempo, muchas horas, es el editor de este programa. Todo el que hace el trabajo de edición, que se desvela mirándolo una y otra vez hasta altas horas de la noche, es nuestro hermano ingeniero Jaime de la Fuente, a quien le agradecemos profundamente todo lo que hace en favor de este repaso. Hermano, muchas gracias. De nada, la gloria es de Dios. Claro que sí, claro que sí. Y queremos agradecer también a la licenciada Dania Aragón, asistente de producción, que está aquí atrás de mí. Muchas gracias, Dania, por ayudarnos en todo, a veces grabando, a veces editando, haciendo siempre muchas cosas en favor de ese repaso. Muchas gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Y queremos agradecer también a 2 personas que se encargan del diseño, uno de escenografía, de todos lo que ustedes ven en el fondo de la lección. Los colores los hace el licenciado Carlos Maldonado y el licenciado Uriel Corona. A ellos 2 queremos también darles un cordial saludo y una profunda gratitud por lo que hacen en este repaso. Bueno, 3 años han sucedido, han pasado. Esperamos que este repaso sea de bendición y siga siendo. Y que si Dios nos permite grabar muchos años más este repaso, lo seguiremos haciendo con el mismo cariño, con el mismo amor y todo para gloria del Señor. Gracias por ser parte de este tercer aniversario. Que Dios les bendiga y continúen siguiendo este repaso y compartiéndolo con otras personas. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Se cuenta la historia de un joven que estaba esperando el llamado para ser misionero, sentado en su casa mirando el teléfono. De eso habla justamente la lección. Y de repente vino una amiga y le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando un llamado para ser misionero aquí mirando el teléfono, porque voy a recibir una llamada. Ah, muy bien. Y en eso la chica mira por la ventana y ve a una anciana queriendo cruzar la calle con bolsas en las manos
sin poder hacerlo, y ella sale corriendo a ayudarla. Y regresa otra vez a la casa con su amigo. Y le dice, ¿qué haces? ¿Sigues aquí esperando? Sí, estoy esperando mi llamada para ser misionero. De repente se escuchan unos gritos de auxilio de un vecino. La chica sale corriendo a ayudar. Y vuelve a regresar. Y así, escena tras escena. La chica ayudando y el muchacho esperando la llamada. Cuando de repente hacen la llamada y el chico empalidece cuando se da cuenta que el llamado era para su amiga, para ser misionera. Esto me hace pensar, ¿cómo estamos nosotros esperando el llamado para ser misioneros de parte de Dios? ¿Estamos sentados en nuestra casa? ¿Estamos mirando el teléfono esperando una llamada o esperando que un ángel venga a decirnos qué tenemos que hacer? Ojalá que cada uno de nosotros reflexionemos en que la verdadera misión se debe cumplir con la gente que nos rodea, en el diario vivir, en el día a día, con pequeños actos que traen esperanza, que traen apoyo a las personas que lo necesitan. Que ojalá de esa manera estemos listos para que el Señor nos capacite, nos prepare y nos use para responsabilidades mayores. De eso vamos a hablar en esta ocasión. El nuevo trimestre nos habla del Dios de Jeremías. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar en la primera lección del llamado profético de Jeremías y te invitamos a que te quedes con nosotros, que este repaso y este trimestre sea un repaso de bendición, pero también de motivación para hacer de nuestras vidas misioneras para la gloria del Señor. En un momento, iniciamos. Queremos darte una cordial bienvenida. Estamos iniciando un nuevo trimestre de estudio, el Dios de Jeremías. Vislumbres del Todopoderoso, en el libro del profeta Llorón. Sabes, hoy vamos a hablar, y en este trimestre vamos a hablar de un profeta maravilloso, el llamado de Jeremías. Un llamado extraordinario para realizar una obra nada fácil. De esto hablaremos durante este trimestre. Y queremos pedirte que sigas acompañándonos en este repaso y que lo puedas compartir con otras personas. A nosotros nos da una gran alegría estar una vez más con ustedes, iniciando pues prácticamente un cuarto año de estudio, un cuarto año de grabación. Y como cada semana queremos darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es ya de casa, ¿verdad? Y queremos darles una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Y pues estamos listos para iniciar el estudio del libro del profeta Jeremías, ¿no? Un profeta sensible, un profeta emotivo, pero fiel en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Dice ahí, vamos a ver a lo largo de su libro, que a él hasta lo querían comprar, lo querían sobornar, pero él siempre se mantuvo firme, ¿no? Es un fiel profeta de Dios. Un ministerio nada fácil, pastor. No, parece ser que estuvo predicando 40 años, o más de 40 años, aparentemente con poco éxito. Y tuvo que pasar muy malas situaciones. Correcto. Pero ya lo veremos. Vamos a hablar de eso. También queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de esta ocasión, que ya estuvo con nosotros en una ocasión anterior, el pastor Julio Díaz, quien es el director de Escuela Sabática, Ministerio Personal de nuestra asociación. Aquí le damos una cordial bienvenida. Pastor Julio. Sí, muchas gracias, pastor. Me siento muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Y sí, vamos a tener una lección muy buena, muy interesante, de un hombre que empezó su ministerio muy joven, ¿verdad? Y eso es un llamado para los muchachos, para los jóvenes de nuestra iglesia. Era un adolescente, se cree que era un adolescente cuando él recibió el llamado. Y bueno, toda su vida fue una vida de servicio a Dios. Y vemos cómo él soportó, ¿verdad? Todas las adversidades a lo largo de su carrera profética. Y eso nos da grandes y maravillosas lecciones para nosotros. Claro que sí, hay esperanza para todos. No hay límite de edad. Así es. Para que el Señor te use y te llame. Definitivamente. Para su bendita obra. Qué maravilla. Vamos entonces a compartir con ustedes lo que será nuestro bosquejo de la lección. Vamos a entrar con el primer punto. ¿Pastor Abraham? Sí, pastor, el primer punto es antecedentes familiares. Vamos a ver de qué familia venía Jeremías, a qué se dedicaba, qué es lo que hacía cuando el Señor le hizo el llamado. Así que vamos a ver sus antecedentes antes del llamado, propiamente dicho. Correcto. El segundo punto, Pastor Julio. Sí, la segunda parte, el llamamiento propiamente de Jeremías. Vamos a ver por qué el Señor lo llama, cuál es el propósito de Dios en llamar a seres humanos, ¿verdad?
Vamos a ver también en qué consiste y cómo es que a veces el llamado trae consigo grandes responsabilidades que nosotros sentimos y como que de repente no queremos, ¿verdad? Pero eso está dentro del llamamiento también. Claro, es parte del costo. Y si les parece bien, el tercer punto sería visión y promesa, ¿no? Vamos a entrar con la primera visión. Sí, la primera visión, que es muy corta, pero ahí se establece que Dios está siempre presente, que siempre está vigilante, viendo. Vigilante no para castigarnos, sino vigilante para protegernos, Amén. para cumplir sus promesas. Amén. Una hermosa promesa que vamos a estudiar de Jeremías, que seguramente la podemos apropiar en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección. Lección número 1, el llamado profético de Jeremías. Ya regresamos. Estamos de vuelta y estamos listos para analizar esta lección número 1, el llamado profético de Jeremías. Y les invitamos a iniciarlo con una oración. Cariñoso Dios, ayúdanos a entender cuál es el plan maravilloso que tienes para nuestra vida. Gracias por recordarnos que nos llamaste para ser misioneros, Señor, para compartir tu verdad, tu evangelio. Y aunque sabemos que esto lleva un costo, sabemos también que tus promesas se cumplirán. Bendícenos al repasar esta lección de tu profeta Jeremías y que estas maravillosas lecciones puedan quedar grabadas en nuestro corazón y nos hagan, Señor, depender de ti y estar dispuestos a darte lo mejor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Pastor Abraham, Pastor Julio, vamos entonces a entrar directamente con el primer punto de nuestra lección, que es antecedentes familiares. Y antes de hablar un poquito de los antecedentes familiares del profeta Jeremías, Pastor Julio, ¿por qué no hablamos un poquito del costo de ser profeta? Porque con esto comienza, ¿verdad? La lección nos dice que regularmente Dios llamó a sus hombres para predicar mensajes que a veces no gustaban. A veces tenían que enfrentarse a emperadores, a reyes, a gobernantes. Y a veces el mensaje era de muerte, ¿verdad? De destrucción, como en el caso de Jeremías. Y pastor, pues son mensajes que no gustan. Qué difícil la labor de un profeta. No, es algo muy complicado, ¿no? De hecho, vemos al apóstol Juan el Bautista, perdón, que por decir la verdad fue decapitado, ¿no? Entonces los profetas se tienen que enfrentar a reyes, a imperios, a naciones y decir la verdad, como Dios se la presentaba, ¿verdad? Pero también estaban ellos entre la espada y la pared. O todo hombre que quiera decir lo que Dios pide, quedamos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones complicadas que van a ser adversas a nosotros. Pero a la vez, si no cumplimos con la palabra de Dios, estamos en contra de Dios. Exacto. Entonces, esa es una situación muy difícil para un ser humano, ¿no? Vemos con el profeta Jeremías que su vida estuvo llena de sufrimiento, llena de problemas, ¿verdad? Lo metieron a un pozo lleno de lodo, lo encarcelaron, lo dejaron sin comer, lo quisieron matar, como mencionó el pastor Abraham, que lo quisieron vender, lo quisieron comprar. Entonces, son situaciones que son muy adversas. Sin embargo, vamos a ver más adelante en la lección que esas situaciones complicadas, el Señor tiene muchas promesas. Pero en sí el profeta era un hombre que tiene que dar el mensaje de Dios. O es su nombre, porque hasta la fecha es lo mismo, ¿verdad? Claro. Es una persona que tiene que dar el mensaje. El profeta es un portavoz de Dios, ¿verdad? Entonces, como es un portavoz de Dios y tiene que decir lo que Dios nos pide que diga, pues eso nos mete en situaciones adversas, de peligro, aún en contra de la vida. No es su mensaje, no son sus palabras, solamente portavoz de Dios y tiene que estar dispuesto a pagar el costo. Definitivamente así es, ¿no? Y como digo, si el mensaje es tan duro para quien lo va a recibir, que corremos el peligro de darlo, bueno, lo tenemos que dar, porque o estamos en contra de la persona que lo vamos a dar,
o nos ponemos en contra de Dios. Y entonces su juicio, vamos a ser culpables de ese juicio. Definitivamente que sí. ¿Cómo ves, Pastor Abraham? Sin duda alguna, Situación pastor, difícil. sí, sin duda alguna los profetas son personas muy especiales, escogidos por Dios. El ser profeta no era un trabajo, un oficio, ¿no? Era un llamado, una vocación. Dios es el que llamaba. No podía alguien decir, bueno, pues yo me voy a dedicar a ser profeta. No, el profeta era llamado por Dios. ¿Para qué? Para ser su vocero. Es decir, el profeta eran personas escogidas por Dios para anunciar, dice Miqueas 3:8, denunciar a Jacob su pecado y a la casa de Israel su rebelión. Así que entonces eran personas especiales eran apartados, ¿verdad? Para un llamado especial de llevar mensajes especiales directamente de Dios. Eran voceros de Dios. No iban a hablar sus opiniones ni lo que ellos pensaban. Eran las palabras de Dios que iban a dar. Y casi siempre, pastor, el llamado de Dios es al arrepentimiento, ¿no? Son llamados al arrepentimiento. Deja de pecar. La reforma. El juicio se puede evitar, porque todo pecado trae sus consecuencias. Las consecuencias de un pecado es un juicio. Vendrá la justicia y dará el pago a cada quien. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? ¿A quién le gusta escuchar eso? Ahora, tenemos muchos profetas que fueron respetados por sus dirigentes, pero Jeremías pregonando y diciendo que venía destrucción, pues nadie lo quería, ni los reyes, ni los gobernantes, ni nadie. Así que él tuvo que enfrentarse a una situación muy difícil. Yo creo que después lo vamos a recalcar esto. Así que Jeremías fue un profeta muy especial de Dios, llamado al ministerio en un momento muy especial. Y háblanos un poquito de sus antecedentes, pastor, familiares. ¿De dónde viene Jeremías? ¿De dónde surge? Ok, lo que sabemos es que él viene de una familia sacerdotal. Él es un levita, es un sacerdote, ¿verdad? Familia de sacerdotes, y se cree que él es descendiente de Abiatar. Si vamos a Primera de Reyes, pastor, sí. Capítulo 2, los primeros 2 capítulos se nos habla que 3 personas hicieron un complot en contra de Salomón, que David lo había puesto como rey, había determinado que fuera rey, pero Adonías, el hermano de Salomón, quiso ser rey y se granjeó, ¿verdad?, la participación de Joab, que era el general del ejército, y también de Abiatar, que era el sacerdote en ese entonces, ¿verdad? El complot fracasó y entonces Salomón le fue dando tratándolos justamente a cada uno de ellos. Y Abiatar, que era el sacerdote, dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, que tú eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca del Señor ante David mi padre. Además has sido afligido en todas las cosas en que él fue afligido. ¿Okay? Así que entonces Salomón no lo mató, lo mandó a Anatot, y si vemos Jeremías era de Anatot, por eso se cree que era descendiente de Abiatar. Y dice el versículo 27, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, y se cumplió la palabra del Señor sobre la casa de Elí en Silo. Así que entonces, los antecesores de Abiatar también habían sido personas malas, ¿no? Los hijos de Elí, Omnifines, que terminaron en una batalla por su mal proceder. Perdiendo el arca. Okay. Y aquí otro sacerdote no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y lo mandan a la ciudad de Anatot, que ahí vivía, o de ahí era, y encontramos a Jeremías, que también de ahí es. Se cree que es descendiente de él. Eso significa, Pastor Julio, que entonces Dios juzga individualmente, porque de una familia, ¿verdad?, que cometieron errores en el área sacerdotal, pues surge Jeremías, ¿no? Con una tremenda oportunidad y una tremenda obra que el Señor pone delante de él. Sí, la Biblia está llena de estos ejemplos, ¿no? Ya el pastor Abraham mencionó al profeta Jeremías, que sus antecesores no fueron lo mejor. Algo que me viene a la mente en este momento es el rey Ezequías. Su padre fue el rey más malvado que tuvo el pueblo de Israel, y Ezequías fue un gran hombre.
Correcto. Y luego el hijo de Ezequías hace lo que su abuelo, ¿no? Pero Dios no nos juzga por lo que hizo mi padre o mi abuelo. Nos juzga por lo que hacemos nosotros, ¿no? Y el profeta Jeremías, a pesar de los antecedentes familiares que tenía, que no eran muy buenos, el Señor lo llama, ¿verdad? Lo llama para que sea su profeta y no toma en cuenta los antecedentes familiares, ¿no? Porque así trabaja Dios, ¿no? Dios es el Dios de oportunidades y además es el Dios que juzga según lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿verdad? Es cierto, la herencia, los genes y las tendencias que traemos a veces familiares nos perjudican, Claro. ¿verdad? Ya vienen allí. Ya las traemos por herencia y de nosotros es nuestra responsabilidad seguir con ellas o no, ¿verdad? Pero el Señor se fija en mí y en lo que puedo llegar a ser. No se fija en mi abuelo, no se fija en mi padre, en mi madre. Si Él se fijara en eso, yo no estaría aquí. Ninguno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, el Dios de Jeremías, que es nuestro Dios, nos llama a pesar de. Bendito Dios. Pues qué hermosa promesa, ¿verdad? El saber que el Señor tiene un plan especial para nosotros y que ese plan el Señor lo tiene ya visualizado desde antes de nacer, y de eso vamos a regresar justamente en ese segundo segmento. Vamos a hacer una pausa. Estamos analizando la lección número 1, que es justamente el llamado profético de Jeremías. Ya regresamos. Cuando la crisis viene a mi ser, cuando parece todo color gris, cuando la situación empeora y no sé qué hacer, cuando desesperado en aflicción busco algo que me pueda sostener, te escucho suave y dulcemente diciéndome así: solo no estás, solo no estás, yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. A veces me pregunto por qué yo estoy hundido en esta situación que no parece tener una solución. Pero al final del túnel puedo ver tus brazos esperándome, Señor. Me dices nunca te he dejado, estoy aquí. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Solo no estás, solo
no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 1, el llamado profético de Jeremías de este nuevo trimestre, y estamos analizando, vamos a analizar el segundo punto, que es justamente el llamamiento de Jeremías. Y Pastor Abraham, Pastor Julio, es interesante ver cómo es que cuando Dios llama a su profeta, lo hace pues prácticamente lo aparta desde antes de su nacimiento, ¿verdad? Y no estamos hablando con esto de una predestinación, sino de un preconocimiento que Dios tiene de las cosas, ¿no? Sí, definitivamente que así es, ¿no? El llamado del profeta Jeremías nos muestra un Dios que nos conoce antes de que llegáramos, que nazcamos, ¿verdad? Que llegáramos al mundo. Él nos conoce desde antes, Él sabe qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Y esto también lo vemos con Ciro, ¿verdad? El Medo, que el Señor aproximadamente 200 años antes de que él nazca, lo llama mi pastor, ¿no? Entonces, y esto es una evidencia importante de que Dios nos conoce a todos antes de nacer, ¿verdad? Y el profeta Jeremías, obviamente que él de niño, me imagino que de niño, de adolescente, antes del llamado, no tenía conocimiento de esto. Él se entera hasta que el Señor le dice, yo te conozco antes de que nacieras, ¿verdad? Antes que nacieras yo te escogí. Yo no sé qué habrá sentido él cuando Dios le dijo eso, ¿no? Pero aquí vemos que el llamamiento del profeta Jeremías es un llamado con pleno conocimiento de lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, a mí hay tres cosas que me llaman la atención en el llamado del profeta Jeremías. Número 1, el primer aspecto es que a Dios le debemos la vida. Es cierto, nuestros padres interactuaron biológicamente, ¿verdad? Sus células se unieron, pero Dios es el creador. Dios es el que nos da la vida. Dios es el que permite que esas células se reproduzcan y formen un feto y que finalmente nosotros vengamos a la vida. Entonces, el primer aspecto que yo veo es que a Dios le debemos la vida. Número 2, como ya mencioné, Dios nos conoce antes de nacer. Y número 3, que hemos sido santificados para servir a Dios. Y eso es algo extraordinario, ¿no? Apartados. Hemos sido apartados. Recordemos que santificar quiere decir apartar para un propósito especial de Dios, ¿no? Entonces, en el llamado de Jeremías yo veo esos tres aspectos, que yo los veo en mi vida también, y que yo le doy gracias a Dios, y que esto hace que yo, Julio, diga, bueno, Señor, pues tú me llamaste porque tú me conocías antes de nacer, ¿verdad? Y como tú me conocías antes de nacer, me diste el privilegio y la oportunidad de ser llamado para ser tu hijo. Pero no solamente eso, sino para servirte. ¡Qué privilegio!, ¿no? ¿Cómo es que Dios se pone a nuestra altura? Y eso lo menciona la lección en la introducción general, ¿verdad? Con esta frase que está aquí en la introducción que dice,
Millitán, que Dios nos dice, ojalá que tu corazón sea así. Es decir, Él usa una frase nuestra, se pone a la altura para que entonces nos llame y nosotros le entendamos, ¿verdad? Y entonces podamos nosotros sentir que el Señor está con nosotros, que no es un Dios lejano. Así que para mí el llamado de Jeremías es muy significativo en mi vida porque veo esas tres cosas. Claro que sí, pastor. Pastor Abraham, definitivamente este llamado es maravilloso, como todos los llamados de los diferentes profetas, porque pues ninguno es suficiente, pastor, para esta obra. Sí, claro, pastor. Ya el pastor Julio hizo énfasis en la naturaleza del llamado y el tiempo del llamado. Yo creo que dice el comentario de la lección que Jeremías ha de haber tenido 18 o 20 años cuando fue llamado directamente por Dios. Pero Dios ya lo había apartado desde el nacimiento, ¿no? Desde que él lo formaba en el vientre de su madre, ya. Este va a ser profeta. Yo ya lo aparto desde ahora para que sea profeta, ¿no? Crea ilusión en el corazón humano, pastor, que nosotros no somos, como dijo el pastor, pues un accidente de que un esperma y un óvulo se juntaron, ¿no? Dios ya lo tenía preparado desde antes, nos forma Él con sus poderosas manos, ¿verdad? Para que podamos ser apartados para su evangelio. Él ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Que Él tiene un plan para nosotros, ¿no? Ahora, podemos, pastor, fechar el año del llamado que le hace Dios a Jeremías. Dice el versículo 2 de Jeremías, ¿verdad? Jeremías 1:2, palabra del Señor que recibí en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Es decir, quien estaba reinando en ese tiempo era Josías. Josías fue el último buen rey que tuvo Judá. Ahora nos ubicamos también en dónde está predicando Jeremías. Él está predicando en el reino del sur, en Jerusalén, exclusivamente en Jerusalén. ¿Okay? Hay otros profetas que predicaban a la parte norte, allá en Samaria, ¿verdad? A las 10 tribus. Pero él está predicando acá. Creo que es importante que nos ubiquemos, ¿no? Y entonces él se fecha más o menos su llamado en el año 626 antes de Cristo. ¿Okay? Si hacemos cuentas, pastor, y entonces el siguiente versículo, el 3, dice, la recibió también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11, de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautiverio de Jerusalén en el mes quinto. Es decir, todo se puede fechar. También el cautiverio de Jerusalén, que fue en el 586. Ya desde el 605, Nabucodonosor empieza a atacar a Jerusalén, pero la fecha el año en que se marca ya el exilio, que se van los judíos, se los llevan cautivos, es en el 586. Así que del 626 al 586 son casi 40 años de estar predicando. Y lo más triste para Jeremías es que lo que él predijo, él lo vio que se cumplió. ¿Sí? Como llegan los babilonios, se llevan cautivos a los de Jerusalén y destruyen la ciudad santa y destruyen el templo también. Ha de haber sido para él algo tremendo. ¿No funcionó el mensaje, pastor? Sí, o sea, pobre Jeremías, ¿no? Digo yo, se le conoce como profeta llorón, pasó muchas cosas, pastor. Pero mira, Dios lo llamó y aunque él en un principio dijo, no puedo, soy un niño, tú decías, él reconoció su incapacidad. Tal vez este sea el primer requisito para que sean voceros de Dios. Amén. No reconocer la incapacidad. No puedo, Señor. Es un llamado altísimo que tú me haces. Ser tu vocero. Hacer patente, audible tu voz. No es fácil, Señor. Soy niño, no me van a hacer caso. La situación espiritual del pueblo es mala.
si tú no me ayudas, yo no puedo. ¿No? Yo creo que ese es el primer requisito. Y creo que Dios nos hace llamados a nosotros en la actualidad, decía el pastor Julio, él se apropia de esas, del llamado de Jeremías, y yo creo que todos nosotros debiéramos de apropiarnos de eso también, ¿no? Dios nos hace un llamado, y lo primero, no puedo, pero con tu fuerza, yo lo podré hacer. Amén. Y aceptar el llamado, porque al fin y al cabo, aunque estaba difícil la situación, Jeremías lo aceptó. Comencé diciendo que a veces estamos esperando el llamado a la misión, pastor, sentados en la casa mirando el teléfono, ¿no? Pero aquí vemos que el Señor te llama y a todos nos va a llamar en algún momento y depende de nosotros si respondemos, ¿no? Parece que el primer requisito es tener miedo, es decir, no puedo. Sí, así lo vemos con Moisés también, ¿no? Y así lo vemos con muchos otros. Y cuando Dios nos llama no son situaciones sencillas, ¿no? Fácil. Por ejemplo, el profeta Jeremías, ya el pastor Abraham dice que fue llamado en el año 626 y 40 años, ¿no? 5 años después del llamado de Jeremías, se hace la gran reforma por el rey Josías, que se encuentra en la ley de Dios en el templo, todo derrumbado, etc. Y viene la reforma. Y entonces Jeremías, yo no sé qué habrá sentido en ese momento al ver la reforma en que empieza a ser Josías, etc., ¿no? Pero Josías muere muy joven, ¿verdad? Y por un error de él, claro, ya todo estaba planteado para que así sucediera, ¿no? Pero Josías muere muy joven, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay una reforma buena en Israel, hay una reforma política en Babilonia. Que esa reforma política empieza a crecer y Babilonia se empieza a hacer fuerte. Pero por el otro lado, aunque hay una reforma religiosa buena en Judá, también hay ciertas cosas que siguen con los ídolos, dando la espalda a Dios, y por eso los mensajes del profeta Jeremías, ¿verdad? Pero en esa situación confusa, difícil, llega el llamado para Jeremías. Y entonces por eso es que, como vamos a ver un poquito más adelante, él dice, bueno, pues ¿qué hago? El costo, Sí. el costo de la misión que el Señor nos da. Vamos a hacer una segunda pausa, en un momento regresamos. Vamos a regresar con la tercera y última parte de esta lección número 1, el llamado profético de Jeremías. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, llegamos a la tercera y última parte de nuestra lección, que es visión y promesa. Y vamos a entrar de lleno a ese tercer punto. Pastor Abraham, háblanos un poquito acerca de esta primera visión, que aparentemente muy corta, ¿verdad? Muy sencilla, Sí, pero también muy poderosa, ¿no? sí, pastor. Yo quisiera hablar un poquito también de la seguridad que Dios nos da y le dio a Jeremías al ser llamado, ¿no? Jeremías, al ver su incapacidad, es que soy niño, ¿no? Y entonces dice el versículo 5, el 4 y el 5 dice, entonces el Señor me dijo, antes de que te formaste en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté y te designé por profeta a las naciones. Y yo respondí, ay Señor, Dios, que no sé hablar porque soy un muchacho, soy un niño. Ya dijimos que tenía más o menos 18, 20 años. Para enfrentarse a todo un pueblo, para enfrentarse a dirigentes, para enfrentarse a familiares, sacerdotes que estaban no viviendo conforme a la voluntad de Dios. Tremendo. ¿No? Tremendo. Ahora, ahí podemos ver un poquito, pastor, que el mensaje también fue contra los sacerdotes, que debían ser líderes del pueblo, líderes espirituales. Parece ser que su familia era una buena familia sacerdotal, porque al escogerlo a él desde el vientre de su madre, quiere decir que su madre y su padre por lo menos vivían bien.
Hicieron una buena labor con él. Exacto, ¿no? Así que entonces él se tuvo que sobreponer a todo ese ambiente que tenía hostil. Y dice el versículo el 7, pero el Señor me dijo, no digas, soy un muchacho, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Está bien, Señor. O sea, no digas que eres niño, ¿verdad? Porque tú vas a ir donde yo te mande y vas a decir lo que yo te diga. Vas a tener éxito, Jeremías. Eres un muchacho, pero yo te escogí desde el vientre de tu madre y vas a ir y vas a tener éxito, ¿no? Y entonces dice el versículo 8, no temas ante ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. ¿Okay? Y entonces viene algo extraordinario, algo que le pasó a Isaías también. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, ahora he puesto mis palabras en tu boca. Y ahí quedó sellado el llamamiento de Dios para con Jeremías. Tocó su boca, le dio poder, le puso sus palabras en su boca. Es decir, lo único que iba a hablar Jeremías era la palabra de Dios. ¿Qué simbolismo tan bonito esto que también puede ser para nosotros, pastor? Dios puede poner sus palabras en nuestra boca, es más, lo hace para que podamos ir y predicar el Evangelio también como hizo Jeremías. Y me gusta mucho la frase, no tengas miedo, No tengas miedo. no tengas temor. Esta obra es mía, yo soy el que la dirijo, yo te voy a decir qué decir, ¿verdad? Yo te voy a conducir. ¿Qué seguridad, no, pastor? Sí, definitivamente. Mira, pastor, yo estaba pensando ahorita en lo que hablaba el pastor Abraham. Si Jeremías estaba seguro que Dios lo estaba llamando o no. Y yo pienso que él estaba seguro de que, con lo que le dijo, pues tenía toda la seguridad, ¿no? Desde antes de que nacieras, te escogí. Ahora, ¿por qué Jeremías siente temor? Si estaba seguro que Dios lo estaba llamando, ¿no? Yo creo que Jeremías no quería o se sentía inepto debido al llamado de Dios, ¿no? Yo no sé qué les pasó a ustedes cuando sintieron el llamado de Dios, pero cuando Dios me llamó a mí para ser pastor, yo no quería ser pastor, ¿no? Yo decía no, pero ahora que soy pastor y que han pasado varios años de eso, me pongo a pensar en mi vida y Dios me estaba llamando desde niño. Yo me doy cuenta de eso, ¿no? Porque mi hermana, que conoce al hermano Jaime de la Fuente, que está ahí atrás de la cámara, ella era estudiante de la UNAM de psicopedagogía y yo era su conejillo de indias. Yo era el más chico de los hermanos, o soy el más chico, y siempre llegaba haciéndome preguntas para ver cómo reaccionaba. Me acuerdo que un día llegó con dos de esas paletitas Champs, que ya no he visto ahora, ¿verdad? Que salían de muchos colores, y llega y me dice, a ver, Julio, ¿cuál escoges? Había una roja y una verde. La verde, ya sabía que... No. Y un día me puso un examen, siendo yo adolescente, me puso un examen que tenía que contestar. Y cuando terminé de contestar el examen, me dice, tú tienes que ser político o sacerdote. Entonces, y a pesar de eso, cuando el Señor me empezó a llamar ya más en serio, yo no quería, ¿no? Y yo veo a Jeremías, y veo a Moisés, y veo a los discípulos que no quieren. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para que hagamos caso? Un milagro, ¿no? Con Jeremías hace un milagro, le dice, no, mira, yo te llamé desde aquí, y ¿qué ves? No, pues veo un almendro. ¿Y eso qué es? Ahorita vamos a ver más acerca de eso, pero con los discípulos, con Pedro, cuando lo llama, tiene que ser un milagro de la pesca milagrosa. Con Moisés, igual. Con Saulo. Con Saulo, con quien tú quieras, pastor. Contigo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo, pastor, que Dios en su grande amor y misericordia, cuando nos llama, nosotros sentimos, ¿cómo voy a hacer? Indignidad. Sí,
Claro. Y ese es el primer paso, como bien lo decía el pastor. Porque si yo me siento digno, yo soy muy bueno, yo sí voy a hacer todo, Dios no me llama. Yo nací para ser profeta. Sí. Ya no, ya Sí. ya no estás listo. Sí, ya, eso me descalifica automáticamente, ¿no? Pero yo creo, pastor, que cuando Dios le dice a Jeremías, a ver, Jeremías, después de ya todo lo que le dijo, que te escogí desde antes, lo que leyó el pastor, y entonces la visión que Dios le da a Jeremías es una visión para nosotros muy sencilla, pero tiene un significado muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Le dice, a ver, Jeremías, ¿qué ves? No, pues veo una vara de almendro. Y entonces el Señor, fíjate lo que le dice, ¿verdad? ¿Qué ves, Jeremías? Dice el versículo 11, ve una vara de almendro. Almendro en hebreo es shaket, ¿no? Y en el versículo 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y la palabra apresuro en hebreo es shoket, que es la raíz de estar alerta o de mantenerse vigilante. Es un juego de palabras que usa Dios, ¿no? Y para la mentalidad hebrea, que tenía una mentalidad que todo lo que veían se imaginaban un montón de cosas, y veían una piedra ya se les venían un montón de cosas. Por eso es que Dios le dice a los levitas, no, pues ponte en tu manto esto, para cuando lo veas dices, no tengo que cometer pecado, porque esa es la mentalidad hebrea, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando Dios le dice, ¿qué ves? No, pues voy a esto, pues yo apresuro. ¿Qué quiere decir? Yo estoy vigilante. Yo estoy contigo, Jeremías. No debes de tener miedo. Por eso, en el versículo 19, le dice, desde ahí todo lo que dice, pero dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Amén. Esa es la seguridad que Dios nos da cuando nos llama. Así que no hay por qué tener temor. No, pastor, esas palabras le fueron dichas a Jeremías por el mensaje que ya estaba dando. Exacto. ¿No? Porque si vemos el versículo 13, aquí está la segunda visión que tuvo Jeremías. Uh-huh. Vino a mí palabra del Señor por segunda vez y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo una olla que hierve y se asoma desde el norte. Uh-huh. Ya explicó el pastor que mientras que acá en Judá había una reforma religiosa por el rey, ¿verdad? Allá en el noreste de Jerusalén, a varios kilómetros, había situaciones políticas de tal manera que Babilonia se estaba fortaleciendo, ¿no? Pero Babilonia no iba a venir así directo, sino que tenía que dar vueltecita del noreste hacia el norte, ¿verdad? Para venir directamente sobre Jerusalén. Es decir, el juicio, la guerra, iba a venir desde el norte con los babilónicos. Y dice el versículo 17, tú pues cíñete, levántate y diles todo lo que te mandé. No temas ante ellos para que no te quebrante yo ante ellos. Y en este día te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce contra toda la tierra de Judá, contra sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y su pueblo. Es decir, todos estaban mal. Todos vivían en pecado, ¿ah? Todos los sectores de la población estaban en pecado y Jeremías tenía que hablarle a todos ellos. La olla estaba hirviendo. La olla estaba hirviendo y el juicio venía desde el norte. Así es. ¿Ah? Los babilónicos venían del norte y venía el castigo sobre ellos. Así que el mensaje no era fácil. En la actualidad dar el mensaje no es fácil, pero la promesa es cierta. Dice el Señor en el versículo 18, te pondré como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce. Y dice el versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Tenemos la promesa que el Señor está siempre con nosotros y cuando vamos y damos el mensaje de Dios, entonces estaremos protegidos y nuestro mensaje será efectivo. Qué maravilla. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección número 1 y se antoja una lección y un trimestre maravilloso.
mensajes poderosos para nuestra vida. Vamos a despedirnos, como acostumbramos, con unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Julio Díaz. Y de antemano, gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, pastor. Algo también muy importante, abundando un poquito sobre el almendro. Y para terminar, el almendro es muy apreciado allá en Jerusalén. Es un árbol que da mucho aceite, ¿no? Y es un árbol que florece muy temprano en el año. En enero ya está floreciendo. Y le llaman el desvelado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir cuando Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Un almendro. Bueno, yo no duermo. Yo estoy aquí para cumplir mis promesas. Amén. Y eso es lo que tenemos nosotros. Gracias, pastor. Muy amable. Pastor Abraham. Pastor, al igual que Jeremías, nosotros hemos sido escogidos. Somos predestinados para ser salvos. ¿Sí? El Señor nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre. Y ahora, no sé qué edad tengamos, Dios nos hace un llamado. Que llevemos su mensaje, que seamos voceros de Él, ¿no? La situación puede ser difícil en la situación en la que vivamos, pero al igual que Jeremías, tengamos la certeza de que Dios está con nosotros, que Él siempre irá con nosotros, ¿verdad? Y que tenemos la seguridad que Él nos acompaña. Y si tenemos esa seguridad, ¿qué nos puede venir? Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Amén. Qué maravilla. Hermano, el Señor nos hizo un llamado para ser misioneros. ¿Cómo vamos a responder? Si queremos predicar el Evangelio en situaciones de paz, de que no pase nada, que todo sea lindo, mejor quedémonos sentados, esperando el llamado, mirando el teléfono. Pero si tú estás dispuesto, hermano, a que esta promesa se cumpla, pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo para liberarte, dice el Señor, entonces estamos en el camino correcto. El Señor nos llamó, cumplamos su misión, hermanos, con la seguridad de que ese maravilloso Dios estará con nosotros y nos dará la victoria final. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.